que vayas a Primera de Pedro, versículo 13 al 16. Cuando lo hayas encontrado, te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a darle lectura a estos 4 versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Vamos a darle lectura de manera unida. Los hermanos que están allá en casa también nos pueden seguir en la lectura. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Puedes tomar tu lugar. Fíjate, para poder entender un poquito mejor estos versículos que tú y yo acabamos de leer, tenemos que volver a refrescar nuestra memoria, tenemos que hacer un poco de contexto a los versículos que ya hemos estado estudiando. El apóstol Pedro le escribe a los hermanos que estaban dispersos a lo largo del continente europeo, de Asia, parte de África. Recordar que en esos momentos los hermanos estaban pasando por persecución, y el apóstol Pedro nos recuerda de los versículos 3 al versículo 12 que tú y yo tenemos una esperanza viva, ¿sale? Y que esa esperanza viva se compone en nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe es que Jesucristo resucitó, que Jesucristo vino, nos enseñó, que Él pagó el precio por nuestras vidas, que Él va a venir. Esa es nuestra fe. Y nuestra esperanza, nos dice el apóstol Pedro, que es esa herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible que tú y yo tenemos, que Dios tiene para nosotros preparado. ¿En dónde? En los cielos. Entonces el apóstol Pedro les está animando a los hermanos: hermanos, aunque estén pasando por momentos duros, por momentos difíciles, recuerden dónde está su fe, recuerden quién es su fe. Hermanos, aunque estén pasando por persecución, aunque muchos de ustedes están perdiendo la vida a causa de Jesucristo, recuerden que tenemos una esperanza por toda la eternidad. Y entonces entra a estos versículos siguientes y nos dice que tú y yo somos llamados a vivir una vida santa. Somos llamados como creyentes, como hijos, a llevar una vida en santidad. Y muchas veces nosotros pensamos que la santidad es, y nos la imaginamos como unos angelitos y tener alitas y tener aquí una aureola de oro brillante. Pero vamos a ver cómo tú y yo podemos llevar una vida santa. Muchas veces cuando tú te preguntas, bueno, ¿qué es llevar una vida santa? A lo mejor pensamos es no pecar. A lo mejor de una manera general decimos es vivir bajo la voluntad de Dios. Pero en estos 4 versículos tú y yo vamos a estar viendo cómo podemos llevar una vida santa, una vida agradable a Dios. La santidad, hermanos, significa la consagración, estar dedicado a Dios, estar apartado de todo y estar con Dios, consagrado a Dios. Esa es una vida en santidad. Pero vamos a ver qué dice este versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Este versículo 3 es interesante porque empieza a descubrirnos, empieza a describirnos cómo tú y yo podemos llevar una vida en santidad. Nos dice la primera parte: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Anteriormente se dice que cuando las personas, si tú y yo hacemos un poco de cultura, y en el tiempo del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, las vestiduras o la forma de vestirse de aquel entonces era muy diferente a la que tú y yo usamos hoy en día. Ellos usaban una vestimenta, tanto hombres como mujeres, una vestimenta larga, una túnica, un vestido largo, tanto para hombres como mujeres. Y se nos dice que cuando ellos querían ir deprisa, cuando ellos querían llegar a algún momento de una manera rápida, se ceñían la cintura con una
con una franja de tela y se la ponían en la cintura y se la apretaban como un cinturón, y eso les permitía ir más rápido, correr más rápido, y no les iba a estorbar su vestimenta larga que tenía. Entonces, cuando el apóstol Pedro nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, nos está diciendo que tú y yo debemos de estar preparados, debemos de estar listos. ¿Listos para qué? Para que nuestra fe y nuestra esperanza estén siempre fuertes en Dios, estén siempre listas en Cristo. Van a venir momentos duros, momentos difíciles, como estaban pasando los hermanos en aquel entonces, pero el apóstol Pedro les dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Estar preparados, estar listos. Pero cuando menciona la palabra entendimiento, nos da a entender que tú y yo debemos de estar preparados. ¿En dónde? En la verdad. Fundamentados en la verdad, ante lo que nos espera en esta vida. Hoy en día hay diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes estilos de vida, y tú y yo debemos de estar listos para poder fundamentar nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra forma de vivir. Por eso el apóstol Pedro le recuerda a los hermanos, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, estén preparados para lo que va a venir. Porque tú y yo tenemos una guerra, pero no una guerra física de palos, de armas nucleares, de armas biológicas, sino Efesios nos dice que tú y yo tenemos una guerra espiritual. Y la sociedad, todas aquellas personas que no están bajo el dominio, que no están bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo, bajo la voluntad de Dios, están bajo ¿qué? Bajo la dirección, bajo la voluntad de Satanás. Si te acuerdas lo que veíamos en las cartas del apóstol Juan, el apóstol Juan llega a un momento y dice, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, pero no hay punto intermedio. Entonces, todas aquellas personas que no son hijos de Dios o hijas de Dios están bajo el dominio de Satanás. La sociedad está alejada de Dios porque está siendo controlada por Satanás. Y tú y yo debemos de fundamentar nuestra fe y nuestra esperanza cuando nos hablan acerca del aborto, cuando nos hablan acerca de los diferentes tipos de género, que ya no solamente hay hombre o mujer. Y tú y yo debemos de estar firmes en la palabra de Dios. Y si tú haces una analogía y comparamos la palabra de Dios con lo que la sociedad hoy quiere imponer, son totalmente diferentes. Y tú y yo debemos de estar firmes para no ser movidos conforme a la ideología y a los pensamientos de esta sociedad. Pero ¿cómo tú y yo vamos a estar preparados? También en estos versículos vamos a ver de una manera implícita la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Por qué te digo esto? Porque el apóstol Pedro nos dice en este versículo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, estad preparados en la verdad. Pero ¿cómo tú y yo podemos ser guiados a la verdad? Mira lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Jesucristo hablando a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesucristo le dice a sus discípulos que Él tenía que irse para que viniera el Espíritu Santo y que Él iba a ser nuestro consolador. Pero no solamente eso, sino que Él nos iba a guiar a toda verdad. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a su muerte, a su resurrección, a su ascensión, gracias a que el Espíritu Santo vino y lo tenemos marcado en el libro de Hechos con el día del Pentecostés, gracias a que el Espíritu Santo está en la vida de cada uno de nosotros, nosotros somos guiados por medio del Espíritu Santo a la verdad. Por eso la sociedad, por más que quiere entender la verdad, por más que quiere saber qué hacer, no puede hacer algo bueno, no puede salir nada bueno de ello. Así como de igual manera no puede salir nada bueno de nosotros si no fuera por el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Entonces, primer aspecto, primer punto para que tú y yo llevemos una vida en santidad
estar preparados, ceñir los lomos de vuestro entendimiento con la verdad que nos es dada por el Espíritu Santo. Vivir bajo la verdad, andar bajo la verdad. ¿Y cómo vamos a vivir y andar bajo la verdad? Que el Espíritu Santo nos guíe, que no sean nuestras emociones, que no sean mis pensamientos, ni mucho menos que sean los pensamientos de la sociedad, sino que sea la voluntad del Espíritu Santo que tú y yo tenemos en nuestras vidas. Vamos a ver qué más nos dice el apóstol Pedro en este versículo. Sed sobrios. Y muchos a lo mejor pensamos que algunos creyentes eran un poco borrachos, por eso el apóstol Pedro le dice: sed sobrios, estar cuerdos. Pero conforme a las palabras que son usadas en esta sentencia que nos dice sed sobrios, está haciendo referencia a aprender a tener dominio propio de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Eso es a lo que el apóstol Pedro hace referencia cuando dice sed sobrios, aprender a tener dominio propio de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones ante cualquier situación que puedan venir a nuestras vidas. Hoy en día hay algunos creyentes que tratamos de justificar nuestras fallas, que tratamos de justificar nuestros errores, que tratamos de justificar nuestros pecados. Y se nos ocurre decir: es que ante todo yo soy un humano, es que ante todo yo soy una persona imperfecta, es que ante todo yo soy débil, es que ante todo no puedo con mi carácter explosivo, no puedo con mis malas palabras, no puedo con mis malos pensamientos, no puedo con mis malos pensamientos porque soy un hombre, soy una mujer débil. Pero nos olvidamos lo que el Espíritu Santo nos enseña. Mira lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es gracias a que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y que si tú y yo dejamos trabajar al Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo va a dar testimonio a nuestro espíritu y va a enseñarle a nuestro espíritu que no tenemos un espíritu de temor, de cobardía, sino que nos dice estos versículos: de poder, de amor, dominio propio. De estas palabras que el apóstol Pedro nos habla en este versículo 13, sed sobrios, tener dominio propio en nuestras vidas. Y ante todo, como creyentes, podemos excusarnos y podemos justificarnos, pero debemos de recordar que ahora el Espíritu Santo está en nuestras vidas y que si nosotros dejamos obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos poder, tenemos amor y dominio propio para alejarnos del pecado, para alejarnos de todas malas acciones que son contrarias a la voluntad de Dios, para alejarnos de todo mal pensamiento, de todas malas palabras que son contrarias a la voluntad de Dios. Y así tú y yo estamos practicando una vida en santidad. El segundo componente para que tú y yo podamos vivir una vida en santidad: tener dominio propio en nuestras vidas, tener esa decisión de alejarnos del pecado y vivir bajo la voluntad de Dios, dominio propio. Y esa es una lucha que todos los días de mi vida yo estoy llevando. Esa es una lucha que tú todos los días de tu vida estás llevando. Pero debemos de aprender a dejar que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, actuando, obrando, porque el Espíritu Santo está en la vida de todos los creyentes. Si el Espíritu Santo no está en la vida de una persona, esa persona no es hija de Dios, no es hijo de Dios. Entonces, en vez de tratar de
justificar nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, hagamos memoria y hagamos el esfuerzo porque el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas. Y así tú y yo estamos llevando una vida en santidad. ¿Qué más nos dice este versículo 13? Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Qué curioso que el apóstol Pedro haya mencionado esto, porque los creyentes no la tenían fácil. Porque los creyentes estaban siendo llevados a los coliseos romanos y estaban siendo entregados a los leones hambrientos para que fuesen comidos con todo y hijos. Porque muchos apóstoles estaban siendo martirizados, estaban siendo asesinados por causa de Cristo. Porque muchos discípulos que se habían dispersado en Asia, en Europa, en parte de África, estaban siendo perseguidos. Y en medio de esa aflicción, y yo quiero que tú y yo en esta hermosa noche reflexionemos qué es lo que nos aflige por causa de Cristo. ¿Cuáles son nuestras luchas por causa del Evangelio? No nuestras luchas, no nuestras aflicciones por tomar malas decisiones, no nuestras aflicciones, no nuestras dolencias por estar en el pecado. ¿Qué son nuestras aflicciones por causa de Cristo? ¿Qué es lo que nosotros estamos luchando por causa de Cristo? Y entonces el apóstol Pedro, así como hace 1800 años, le recuerda esta frase. Esta frase también es para cada uno de nosotros que estamos padeciendo por causa de Cristo. Y te la voy a volver a leer. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, el apóstol Pedro les está diciendo: manténganse firme ante la adversidad, manténganse firme ante los problemas, manténganse firme ante las aflicciones. Recuerden quién es su fe, dónde está su esperanza. Y cuando vengan las aflicciones a sus vidas, ustedes van a estar contentos porque sabemos que tenemos una vida por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Que por ahora tenemos que estar sufriendo, que por ahora muchos creyentes están muriendo, pero que esa vida que tenemos hoy en día no va a ser para siempre. Que hoy tú y yo tenemos que sufrir, que tú hoy y yo por hoy tenemos que seguir en la palabra de Dios, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, sufriendo en hambre, en necesidad, en peligro. Pero eso no va a ser para siempre, sino que recordemos que tenemos una esperanza viva, que tenemos una fe viva que es en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es bien curioso que el apóstol Pedro haya escrito esta parte de este versículo 13 cuando los hermanos estaban pasando por aflicción y estaban muriendo por causa de Cristo. Hoy en día yo te puedo preguntar, ¿tú estás pasando una aflicción que te lleve a la muerte? No, entonces valoremos esa oportunidad que tú y yo tenemos y busquemos a Dios fervientemente, busquemos su palabra fervientemente. Porque si ahorita como creyentes estamos apagados por lo que está pasando en la sociedad, ¿qué va a ser de nosotros cuando el libro de Revelaciones empiece a cumplirse? ¿Dónde van a estar los creyentes? Entonces aprovechemos este tiempo que tú y yo tenemos para poder buscar a Dios intencionalmente, fervientemente. Valoremos la oportunidad en la que Dios nos ha permitido nacer y que tú y yo no estamos siendo perseguidos. En muchos pueblos de nuestro estado de Oaxaca los hermanos están siendo perseguidos. En Asia, en China, en Corea del Norte no se puede ni leer la Biblia. Pero los hermanos se están esforzando. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Muchas veces nos cuesta leer la palabra de Dios. Teniendo la Biblia a la mano, teniendo la palabra de Dios disponible, no la aprovechamos y no le tomamos importancia y la dejamos en segundo plano. Mientras hermanos están muriendo por tener una oportunidad de leer la palabra de Dios. Después nos dice este versículo 14, como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Versículo 14 es un recordatorio para cada uno de nosotros. Debemos de vivir una vida en obediencia, alejarnos de los deseos de pecado que estaban en nuestras vidas antes de venir a los pies de Cristo. Y es una lucha que también día con día se vive, pero tú y yo debemos de acordarnos que debemos de llevar obediencia, y así tú y yo estamos practicando una vida en santidad. Cuarto componente, la obediencia. Tercer componente, recordar que tenemos una esperanza y una viva fe en los momentos difíciles de nuestras vidas. Y así tú y yo estamos practicando una vida en santidad. Ser obedientes, aunque muchas veces no entendemos el por qué, pero Dios quiere de nosotros obediencia. Dios quiere de nosotros que tú y yo le busquemos de corazón. Si el pueblo de Israel, ahora que tú y yo estamos realizando nuestro plan de lectura de este año y que estamos en Éxodo y que empezamos a ver la vida del pueblo de Israel, si el pueblo de Israel hubiera sido obediente a lo establecido por Dios, a los mandamientos, a los estatutos que Dios les dio por medio de Moisés, el pueblo de Israel no hubiera estado vagando en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Pero a causa de su desobediencia, el pueblo de Israel estuvo en círculos vagando hasta que Dios terminó con esa generación desobediente. Y por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, ¿quién no entró a la tierra prometida? Moisés. Porque Moisés, en uno de sus enojos por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, también fue desobediente a Dios. Y lo vas a ver cuando leas la historia del agua y de la roca. Entonces, tú y yo debemos de aprender a ser obedientes a la palabra de Dios, a lo que Dios nos ha dejado, a lo que Dios nos ha establecido. Si tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios, aparte de llevar una vida en obediencia, una vida en santidad, tú y yo nos vamos a evitar de muchos problemas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra relación de trabajo, en nuestra relación con nuestra esposa, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice en este versículo, como hijos obedientes. Entonces, hasta estos versículos llevamos 4 componentes para poder llevar una vida en santidad. La primera es estar ceñidos nuestros lomos con entendimiento, que es ser guiados por la verdad, que es ser guiados por el Espíritu Santo. Después, que tú y yo seamos sobrios, en otras palabras, que aprendamos a tener dominio propio de nuestras vidas, de nuestro carácter, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. La tercera, que esperemos en la gracia. Y cuando dice la palabra gracia, entre paréntesis, tú puedes anotar nuestra esperanza viva y nuestra fe en Jesucristo. Y el cuarto componente es que tú y yo seamos ¿qué? Obedientes a lo que tú y yo ya tenemos aquí en la palabra de Dios. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dejemos ya el pecado. Dejemos ya esas malas acciones, ese mal carácter que no es el carácter que tú y yo encontramos en la Biblia. Aquellas acciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Seamos hijos obedientes, alejados del pecado y sujetos a la voluntad de Dios. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y entonces el apóstol Pedro nos dice en este versículo 15 que tú y yo debemos de ser santos, así como Dios es santo. Y dice en toda nuestra manera de vivir.
¿Qué significa la palabra santidad? Significa consagrado, apartado para Dios. Cuando tú y yo practicamos estos componentes que hemos visto, estos 4 componentes, estamos viviendo una vida consagrada a Dios y apartada del mundo. Y así tú y yo estamos llevando una vida en santidad. Pero tenemos que practicarla. El Espíritu Santo ya está en nuestras vidas, pero el problema es que tú y yo no lo dejamos actuar en nuestras vidas. A lo mejor con nuestra falta de obediencia, con nuestra falta de preparación en la verdad, con nuestra falta de tener dominio propio, no dejamos obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si no dejamos obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas, tú y yo estamos llevando una vida que no agrada a Dios. Debemos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas con estos 4 componentes, pero tú y yo tenemos que practicarlos. Tú y yo tenemos que hacerlos intencionalmente. Por eso es que Dios nos ha dado libre albedrío. Si Dios hubiera querido, nos hubiera hecho como robots, alabándole, obedeciéndole. Pero si te pones a pensar eso, lo haríamos de una manera mecánica. Dios nos dio libre albedrío para que de tu vida y de mi vida salga la decisión genuina de buscar a Dios, de alabar a Dios o alejarme de Dios. Por eso es que tenemos libre albedrío, para que de nuestro corazón, de nuestra sinceridad, escojamos si buscar a Dios, si decidir llevar una vida santa o una vida alejada de Dios. Entonces, practiquemos estos 4 aspectos que hemos visto en estos versículos para poder llevar una vida en santidad. Te voy a volver a leer el versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, en todos los aspectos de nuestra vida. No aparentemos ser santos solamente cuando venimos a la iglesia. Seamos santos, no solamente aquí en la iglesia, sino también allá afuera, sino también en nuestro trabajo, sino también en nuestra escuela, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con todas las personas. Llevemos una vida en santidad, llevemos una vida en integridad. La integridad abarca hacer todo bien en todos los aspectos de nuestras vidas. Tú y yo estamos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Versículo 16, y estamos terminando nuestra enseñanza en esta hermosa noche. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento le dice a su pueblo que deben de vivir una vida en santidad, a practicar la santidad porque Él era santo, porque Él es santo. Levíticos capítulo 11, versículo 44 y 45 nos dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Egipto en el Nuevo Testamento es comparado con la vida en el pecado, con la vida en el dominio de Satanás. Dios nos sacó de nuestro Egipto. Dios nos sacó de la esclavitud al pecado. Efesios capítulo 2 nos hace un breve resumen de la vida antes de Cristo y ahora con Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se hacía referencia a Egipto, en el Nuevo Testamento pasa a significar la esclavitud del pecado, el dominio de Satanás que tiene en la vida de las personas. Por eso es que tú y yo podemos tomar este versículo en Levíticos y reconocer que Dios nos ha sacado de nuestro Egipto. Dios nos ha sacado del pecado y de la esclavitud que tú y yo teníamos al pecado. ¿Para qué?
para que tú y yo llevemos una vida en santidad. Para que tú y yo practiquemos estos aspectos que hemos visto en los versículos anteriores. Porque es bien importante, porque mira lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjate qué interesante nos dice este versículo en Hebreos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, tú y yo la tenemos gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, pero debemos de aprender a vivirla. Debemos de aprender a practicarla. Dios es tan bueno en nuestras vidas que tú y yo ya somos santos gracias a Jesucristo, gracias a que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Pero también, si realmente somos hijos de Dios, debemos de practicar una vida en santidad. Y ese aspecto ya lo hemos tocado versículos anteriores y también en el libro de las cartas del apóstol Juan. Muchas personas vienen a la iglesia y no llevan una vida en santidad. Y a lo mejor ellos nos engañan pensando que son hijos de Dios y ellos mismos también se engañan. Pero a la luz de las Escrituras no son hijos de Dios. Porque aquel que es hijo de Dios va a dar frutos en Cristo. Entonces, tú y yo, y a lo mejor va a sonar un poco de regaño, pero tú y yo no es si queremos vivir en santidad, no es si quieres intentarlo, si puedes. Tú y yo como hijos de Dios es nuestra obligación vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra fe en Jesucristo, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. No podemos poner pretextos a esto. No podemos decir soy débil para poder llevar una vida en santidad. Si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, tú y yo podemos llevar una vida en santidad. Y es obligación del creyente practicar una vida en santidad. Porque así como Dios es santo, sus hijos también deben de ser. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Deben de ser santos. No, Pedro nos dice, si quieren pueden llevar una vida en santidad. Acuérdense que Dios es santo. Si ustedes quieren, lleven una vida en santidad. No, Pedro les dice que debemos de llevar una vida en santidad. Ese es el reto para el creyente en estos días. Poder vivir bajo la verdad, poder ser obedientes a la palabra de Dios. Te invito en esta hermosa tarde que te pongas de pie. Vamos a orar por esta enseñanza y después voy a darle el tiempo a nuestra hermana Dana, que nos va a dar unos anuncios en esta noche. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Padre. En esta hermosa noche, gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos visto, Señor. Yo te pido que haga conforme a tu voluntad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos a estar ceñidos, nuestro entendimiento en la verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener dominio propio de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a tener esa fe y esa esperanza viva en nosotros. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida en obediencia a ti, Padre. Y de esa manera estamos viviendo en santidad, Padre. Porque tú eres santo y tú nos llamas a llevar una vida en santidad. Yo te pido en esta hermosa mañana, tarde, noche, que tú nos des fuerza, nos des gracia, nos des de tu amor. Ante toda la circunstancia que podamos estar pasando, Señor, ante toda la adversidad que podamos estar pasando, yo te pido que tú nos des fuerza, nos des ánimo,
rejuvenezcas nuestras fuerzas, Señor, como el águila. Vuelvas a darnos ánimo a nuestro espíritu. Vuelvas a aclarar tu entendimiento en nuestras vidas para poder afrontar las situaciones, las adversidades, los retos, los problemas que podemos tener en esta vida por seguirte, Señor. Yo te pido que tú nos des fuerza, sigas capacitando nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra, Señor. Sigue cambiando ese carácter, esos pensamientos, esas palabras, esas acciones que son contrarias a tu voluntad, Señor. Danos de tu fuerza y ayúdanos intencionalmente a practicar, Señor, una vida en santidad. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, amado Padre. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén, amén. Puedes tomar